Hola, yo soy el pastor Vladi, ese es el estudio del Evangelio según Marcos y hoy terminaremos el tema El Mandamiento Supremo parte 2. Con mucha alegría les damos la bienvenida a cada uno de ustedes a este estudio que hemos estado llevando por ya 72 ocasiones, pero también aprovecho para darles la bienvenida después de este receso que tuvimos a fin de año. Nos tomamos unas merecidas vacaciones y espero que usted lo haya disfrutado, pero ahora estamos listos para retomar el estudio de Marcos y para continuar en esto que será la recta final hacia hacia terminar nuestro evangelio que tantas lecciones nos ha dejado. Con mucha alegría, entonces empezamos y para que esto pueda continuar, quiero que me acompañe en una oración. En Dios, te damos muchas gracias por permitir que iniciemos un estudio más del Evangelio según Marcos. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos amas, nos hablas, nos has hablado. Permite tú, Señor, que podamos ahora conectarla, que podamos entenderla y que por sobre todas las cosas podamos explicarla. Bendito seas tú, Señor, que permites que este 2023 nosotros pues terminemos este estudio con alegría y con gratitud en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, en el último estudio, en el estudio 71, habíamos empezado la primera parte del mandamiento supremo. Y decíamos que uno de los escribas no había entendido bien la parábola de los labradores malvados, porque él había hablado de un padre y de un hijo, y en esta dualidad que ya se manejaba en el primer siglo, en el gnosticismo imperante, gnosticismo dentro de la fe de Israel, dentro de la fe judía, porque habían unos que creían en Metatron o en un Jehová Junior, sería como la traducción de Hashem Junior o Adonai Junior, que era como le decían. El Señor fue muy enfático y contundente al responder, mira, el Señor, Él es uno. Y luego procedíamos a explicar cuál era la diferencia entre lo que está escrito en Marcos y el mandamiento como fue entregado en Deuteronomio. Eh, Vamos a hacer un pequeño repaso entonces desde la lectura para reconectarnos con esto porque hoy veremos la segunda parte de esto. Es decir, la enseñanza que veremos hoy está dentro del contexto del mandamiento supremo, dentro del Shema del Señor. El Señor es uno, pero también Jesús lo va a explicar cómo es que funciona esta aparente dualidad, que no existe dualidad, sino Él se va a explicar y este es nuestro privilegio, el de compartirlo con ustedes. Pero para posicionarnos en contexto, entonces leemos el versículo 28 del capítulo 12. Dice así. Cuando uno de los escribas se acercó, esto es lo que vimos la semana o en el último estudio. Cuando uno de los estudios se acercó, uno de los escribas, perdón, se acercó, los oyó discutir y reconociendo que Jesús les había contestado bien, le preguntó, ¿cuál es la competencia o cuál competencia es la más importante de todas? Verso 29, Jesús respondió, la competencia más importante o el mandamiento más importante es Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha el Señor, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Verso 30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y ah, con toda tu nefesh. Voy a poner allí. eh, y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Evito usar la palabra alma como un ser independiente porque precisamente era lo que explicábamos la vez pasada de por qué aparecía ahí. Verso 31. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Verso 32.
Y el escriba le dijo, muy bien, maestro, con verdad has dicho esto, que Él, o sea, Dios es uno, y no hay otro además de Él. Verso 33. Y que amarle a Él con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y los sacrificios. Entonces, estos dos versículos, 32 y 33, no llegamos a leerlos la vez pasada, pero yo de todas maneras quise tenerlos como una introducción, porque lo que él enfatiza es la unicidad de Dios, es decir, que no hay brechas en él, y que amarle a Dios con todo el corazón y amar al prójimo, como lo hemos entendido y como lo explicamos, es decir, amar tú porque tú eres el prójimo, vale más o trasciende todo lo demás. Sin embargo, y es muy importante señalarlo acá, no lo exime, no lo quita, porque a veces se ha tenido como la idea de que, por ejemplo, en estos dos mandamientos se cumple toda la Torá del Señor. Por supuesto que eso es así, pero lo que te está diciendo es que cuando hagas los mandamientos, los hagas porque amas a Dios y porque amas al prójimo. No te está diciendo solo ames al prójimo, solo ama a Dios y todo lo demás no importa. No, esa es una idea que quizás se ha inmiscuido en nuestra forma de pensar debido a la anti-Torá que existe en el mundo, es decir, a la resistencia a la ley de Dios y por supuesto la carne de cada uno de nosotros que cuando ve una manera de zafarse de sus responsabilidades hacia con Dios, pues va a intentar hacerlo de todas maneras. Entonces, nosotros señalamos acá que los holocaustos y los sacrificios de ese entonces no estaban anulados. Jesús lo hará con su propio sacrificio y lo regulará y eso, de eso trata la carta de los hebreos. Él no lo, pero no lo está diciendo que no hay que hacerlo o que no había que hacerlo en este momento histórico, sino lo que está diciendo es que se hace toda la ley del Señor, que se haga, que haya que hacer, se hace con el o por amor a Dios y por amor al prójimo. Muy bien, entonces vamos a leer qué es lo que pasa en el 34. Porque ahí dice, viendo Jesús que él había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y después de esto nadie se aventuraba, dice esta traducción, a hacer más preguntas. Ahora, ¿qué le quiso decir al escriba este con que no estaba lejos del reino de Dios? Y la respuesta es, ¿quién es el reino de Dios? Bueno, respondemos con otra pregunta, ¿quién es el reino de Dios? Y ahora finalmente llegamos a que el reino de Dios es el mismo, es Jesús. Que, eh, y lo que le está diciendo es que te estás acercando a mí. Y esa es la parte del estudio que veremos hoy. Pero antes de verlo, señalamos que nadie más quiso ponerlo a prueba, por lo que a lo que continuación lo que viene, el Señor va a aprovechar la coyuntura que está, el, el hecho de que está en el templo, el hecho de que acaba de dar la parábola de los leñadores malvados, en donde hay dos personajes, un padre y un hijo, pero también acaba de enseñar acerca de que Dios es uno, y lo que él va a hacer ahora es que se va a adentrar a explicar entonces va a regresar a la parábola, es decir, empezó con la parábola. En medio de la parábola, este escriba oyó que habían dos. Cuando fue su turno, después de los saduceos, le pregunta, ¿cuál es la competencia? Estás hablando, quiero entenderte. Cuando el Señor recibe la respuesta, perdón, cuando este escriba recibe la respuesta, ahora el Señor entonces quiere explicar el secreto, lo que se llama sod en hebreo, el misterio de Dios venido a la tierra, el misterio de cómo el Rey de Reyes, el Rey del universo y todo lo que él hizo para dejar su trono y para venir a la tierra sin ser un segundo, sin ser un junior, sin ser alguien menor que el Creador. Y de esto es lo que tratarán los próximos versículos y es lo que nosotros queremos explicar hoy y por eso le hemos llamado el mandamiento supremo parte 2. Así que
nos adentramos a leer al versículo 35. Mientras enseñaba en el templo, Jesús decía, ¿por qué los escribas dicen, o por qué dicen los escribas que el Mesías es hijo de David? Entonces llama mucho la atención porque el escriba le está preguntando y ahora él dice, hey, escribas, óigame, esto es para ustedes. No es una situación aislada. Muy por el contrario, le va a decir que ahora va a explicar, o le está diciendo que ahora va a explicar esa aparente dualidad de la parábola de los labradores malvados. Ahora, entonces es necesario entender cuál era la cosmovisión de los escribas. Los escribas son una parte muy importante de la escritura, aunque nosotros no lo sepamos. Y permítame explicarme. Primero porque en un tiempo en donde no existía la imprenta, en donde la habilidad de transmitir una revelación escrita era casi nada, esta profesión permite que la propagación de las escrituras, algo que hoy damos por sentado, algo que hoy es tan fácil como tomar una computadora, buscar un programa y leer la Biblia ahí, pero que en ese entonces era tan difícil. Entonces, esta profesión se dedicaba a la propagación de las escrituras. Claro, era bastante costoso, era bastante complicado, pero de todas maneras, que usted sepa que esa era una profesión muy importante para nosotros. De no ser por ellos, quizás no nos llegan las escrituras, especialmente lo que ocurrió con David, con Moisés, con Malaquías y con todos los que hablaron en el pacto de los antiguos. Pero la segunda cosa que también es importante notar con respecto a esta profesión es que ellos vivieron un tiempo en donde el pueblo de Israel está o ha vivido una transición del idioma que ellos siempre hablaron, que fue el hebreo, hasta la deportación de Babilonia. Y que cuando Israel de ese entonces, que ya para ese momento histórico, allá por el 530 antes del Mesías, solamente es Judá y Benjamín, ellos regresan ya hablando otro idioma. Y la lectura de la escritura se empieza a hacer todo un reto porque originalmente la escritura estaba escrita con caracteres fenicios. Algunos han querido ver aquí y se han inventado un término que se llama paleohebreo, pero nosotros tenemos que saber y reconocer que el hebreo en sí mismo como lenguaje no tiene una escritura, sino que de primero toma prestada la escritura fenicia, que es lo que Pablo en Gálatas llama como mirad con cuán grandes letras os escribo, que, que en el siglo primero todavía era común. Y ellos tomaban estas letras que no eran entendibles, por supuesto, por eso era toda una profesión, y pasaban los rollos al arameo cuadrado, que es el idioma en el cual nos ha llegado hoy. Me explico un poquito más, o sea, ellos tomaban los caracteres fenicios que habían sido hablados en hebreo y lo traducían a caracteres arameos, pero siempre manejando la parte hebrea, es decir, lo hablado, lo oral era hebreo, pero lo que se registraba con caracteres arameos, pero era hebreo. Aparte de esto también, y quizás una tercera opción, era que muchos de los escribas se dedicaron a trasladar los textos en los famosos Targumim, que eran traducciones hacia el arameo, pero eso ya es una tercera obra y la más importante son las primeras dos. Estos escribas, que eran en su gran mayoría de del partido de la facción de los fariseos, tenían la creencia de que el Mesías sería hijo genético de David. Por lo tanto, para ellos las genealogías eran muy importantes porque se buscaba que de repente o de pronto de la línea davídica alguien surgiría, un genio surgiría que sería un genio militar como lo fue David y que
liberaría al pueblo de la opresión. Por lo tanto, o esta es la razón por la cual se prestaba demasiada atención a las genealogías. Nosotros recordamos que el Padre de Jesús, el Padre en lo terrenal, en la carne, como el Evangelio mismo dice, pero no biológico de Jesús, el Padre no biológico de Jesús, sino aquel que supuestamente le dio su nombre, su apellido, me refiero a José, el esposo de Miriam. Este hombre sí que era de la línea de David, pero Jesús no era de la línea de David porque no era hijo biológico. Por eso es que el Evangelio es tan enfático en enseñar eh, que se, y José dice según su padre según la carne. Pero el hecho de que la escritura haga esa afirmación nos dice que Jesús no era hijo de José según la carne, sino hubiera sido humano. Y esto representa otro problema y entonces toda nuestra fe se caería, nuestra creencia se caería. Si decimos que tal asunto le corresponde a Miriam, entonces nosotros tampoco estaríamos en lo cierto porque Miriam era de la familia de los sacerdotes. Su, eh, Cuando vemos las diferencias de las genealogías en Lucas y en Mateo, algunos han querido atribuir esto a María, Miriam, pero no se puede atribuir eso a Miriam porque Miriam era una descendiente de los sacerdotes, es decir, ella era una levita. Y esto sobre todo se registra en Lucas. Nosotros no tenemos problemas con esta promesa porque Dios lo que le prometió a David cuando hablaba de Jesús era que alguien de su simiente, y sabemos que la simiente no necesariamente tiene que ser genética, sino puede ser un heredero. Y Jesús toma esa herencia como el Rey de Reyes y Señor de Señores, pero no contamos con el problema de lo genético. ¿Por qué? Porque la Biblia tampoco lo cuenta. No tiene que ser alguien genético. Sin embargo, para los fariseos sí que lo era. Y ellos están esperando entonces a un descendiente de la casa de David que va a venir a tomar esta posición. Y de hecho que hubo algunos mesías de 24 del -6 al 66 cuando se empieza la invasión de Jerusalén que terminó con la destrucción del templo, hubo hubo 24 mesías que vinieron a decir y algunos después posteriores en el año 135 un mesías muy famoso, Simón Bar Kokhba, que fue un general aplastado por los romanos y asesinado por ellos junto con el rabino que lo promulgó. Eh, Nosotros decimos entonces que la promesa para Jesús tenía que ver en función de la semilla que no necesariamente obligaba a lo genético y para ello pues ofrecemos la prueba de Gálatas que dice que Jesús es la simiente de Abraham. Pero bueno, sigamos la lectura porque nos estamos desviando un poco del tema. Entonces lo que él ha dicho en el versículo 34 o 35, perdón, es, ¿por qué los escriban dicen que el Mesías o el Cristo es hijo de David? Ahora vamos al 36. Y él les presenta un problema, un reto teológico. Les dice, David mismo, por el Espíritu Santo, dijo, el Señor dijo a mi Señor, dos puntos, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Verso 37. David, pues, David mismo, perdón, lo llama Señor. ¿En qué sentido, pues, es su hijo? Y la multitud lo escuchaba con gusto. Y lo que está enseñando acá es la operación que se da entre Dios mismo. Y eso que, ¿cómo lo podemos leer? De la siguiente forma. David, inspirado por Dios, inspirado por el Espíritu Santo, y hablando de parte de Dios, dijo,
un señor, o el señor, porque es un artículo definido, dijo a mi señor, con posesivo. El señor dijo a mi señor, siéntate a mi diestra. Y este versículo es la base de todo lo que queremos compartir con ustedes hoy, pero necesita ser explicado. Pues hemos de preguntarnos, porque parece ser que hay dos señores ahí. ¿Quién es el primer señor? En griego se usa la palabra Kyrios, como está ahí escrita, que es señor, y es la traducción griega al hebreo Adonai, o sea, al hebreo Yud Hei Vav Hei, que aparece ahora en sus pantallas. Usualmente en esta iglesia nosotros, o en estos estudios, nosotros lo traducimos por Adonai. Pero este es el nombre que representa el atributo del rigor o el atributo de la justicia, y también es el nombre que que origina el nombre de Yehoshua, es decir, Jesús, que quiere decir Yud He Vav Hei salva o Adonai salva. En griego, correctamente, dice, el Señor dijo a mi Señor, y usa para ambos señores Kyrios. Ese no es el caso en hebreo. Y los que escuchaban a Jesús sabían eso, y por eso representa un reto para ellos. Leamos el original dicho o escrito de David en los Salmos. Salmo 110, versículo 1. Dice, Yud He Vav Hei, o sea, Hashem o Adonai, dijo a mi Adón o a mi Adonai, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Y yo quiero que por favor usted note que esta traducción muy interesante eh, nos, nos tiene que dejar preguntándonos, ¿hay dos señores entonces? Está el primero, que es el Yud He Vav Hei, el nombre de las cuatro letras, que ahí no lo he querido traducir. Ese sería el primer señor. Y luego dice, mi señor, es el señor de David. Habrán dos, porque esta confusión está en las mentes de las personas que están escuchando a Jesús. Y debería estar en nuestras mentes si somos y si tenemos un estudio serio con la escritura. Ahora, respondemos entonces inmediatamente, no, no hay dos. Solo hay uno. El Mesías ya lo ha dicho. Y este, ha dicho él, no admite brechas. No admite ninguna brecha. Quiero ahora leerle dos traducciones que nos llaman mucho la atención por cómo lo colocan. Yo le coloqué lo que está escrito con mayúsculas desde del hebreo. Eso ya lo leímos, pero mire cómo lo traduce la Reina Valera. Esta es la Reina Valera 1909 y dice, Jehová, ese es el nombre Yud He Vav Hei, dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, en tanto que pongo tus enemigos por estrado de tus pies. Ahora, por favor, observe cómo da la impresión de que Jehová y mi Señor son dos personas distintas, porque Jehová está en mayúsculas, pero mi Señor está como en minúsculas. Esto no es así y lo estamos viendo porque el Mesías lo está enseñando. Acaba de decir que son dos, que son uno, y entonces, ¿por qué David presenta este reto teológico? ¿Por qué David, si es uno, por qué David está hablando aquí de los dos? Esa es más o menos la inquietud que Jesús le quiere presentar a los escribas, porque les quiere hacer conectar algo muy importante. Pero antes de que sigamos conectando esto, quiero leer la traducción de la Nueva Biblia de las Américas, la cual dice así. Dice, el Señor en mayúsculas, ve que lo ponen en mayúsculas, queriendo decir que es Dios, a mi Señor, en minúsculas. Lo que entendemos tanto de la Reina Valera como de la Nueva Biblia de las Américas y todas las traducciones que consulté, es que este mi Señor no lo consideran divino, no lo consideran Dios, o por lo menos no el mismo nivel de Dios. Dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y esto es muy curioso
porque nos admite una dualidad, o yo no sé qué piensan ellos de por qué David lo está presentando, pero David lo está presentando. Y Jesús está dejando esto claramente en el corazón de todos los que están escuchando, porque es su forma de explicar precisamente por qué él habló de un padre y un hijo en la parábola de los viñadores. Y cuando lo entendamos después de esa explicación, vamos a ver que no son dos distintos, sino que es un lenguaje muy metafórico para dar a conocer dos funciones distintas de un solo Dios. No son dos, ni tres personas, ni cuatro, ni cinco. Es una persona y está hablando de funciones. Pero ese desarrollo teológico lo tenemos que hacer. Vamos entonces a Apocalipsis 1, versículo 8. Versículo 8. Es que no lo tenía anotado aquí, ahora lo coloco y ustedes ya lo van a ver. Dice, yo soy el Aleph, perdón, yo soy el Alfa, es la letra Aleph. Esta es una letra, la primera letra del alfabeto griego, la letra alfa, pero Jesús no hablaba griego, entonces aquí tenemos que entender que este es el alfabeto que se usó para escribir el hebreo del Antiguo Testamento. Entonces, y la omega, la última letra del alfabeto griego, pero que es la tab en el alefato hebreo. Dice el Señor. Y luego dice, el que es y el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Ahora yo quiero entonces que usted, por favor, conecte. La palabra Dios es la palabra Elohim y nosotros hemos enseñado y recalcamos en este momento que se refiere a la completa, a la plenitud de los atributos de Dios que habitan en Jesús, en el cielo, por supuesto, en el único Dios, la plenitud de los atributos. Eso quiere decir la palabra Elohim. Mientras que la palabra que traducen como Jehová, que es la palabra Señor acá, es el nombre que se refiere al rigor o a la justicia. Y de él se dice entonces que son tres atributos: el que era, el que es y el que ha de venir. El que era, el que es y el que ha de venir. Si nosotros nos situamos ahora en David, hablando de que Yud-Heh Vav-Heh dijo a mi Adonai, siéntate, y podemos pensar en que son Yud-Heh Vav-Heh es el atributo de, de la justicia, o sea, es Dios en el cielo, pero que le está hablando a su atributo de Adonai, mi Señor, que es el que va a estar aquí en la tierra, que no es otro distinto, es el mismo, pero que tiene esos tres atributos: el que era, el que es y el que va a venir. Si nos situamos en David, lo que tenemos que conectar es que en el Salmo 110 está ocurriendo un diálogo metafórico y que el atributo del que es, era y va a venir, o sea, Yud-Heh-Vav-Heh, está llamando a Adonai, al que vino, al que se desplazó aquí a la tierra. Por cierto, el nombre de el Señor, o Kyrios en griego, Adonai en este caso en hebreo, fue siempre el nombre con el cual los discípulos de Jesús se refirieron a él. Pero lo importante a hacer notar acá es que no son dos personas distintas, sino que son dos atributos distintos, que es Dios, de una forma muy metafórica y muy pedagógica, que le está diciendo a uno de sus atributos que cuando regresara iba a poner, y que se quedara en el trono hasta que se pusieran a sus enemigos debajo de los pies. También tengo que explicar, regresando al Salmo 110, que la diestra no representa por lo menos no en la Biblia, no representa que haya
un trono en el centro y un trono a la derecha, sino que la diestra es una forma aramaica o aramea de decir el cielo. La diestra es el cielo y la siniestra o la izquierda es el infierno, es la perdición. Por eso cuando usted ve la parábola que Jesús cuenta en Mateo, de que vino a llamar gente y algunos le llamaban Señor y que separó los cabritos de las ovejas, recordará usted, dice que a las ovejas las puso a su derecha y a los cabritos a su izquierda, porque si hablamos de Dios, esta separación de derecha a izquierda no se refiere a un asunto horizontal como nosotros podríamos verlo, sino más que nada vertical, pero aún más que vertical, espiritual. La luz y la oscuridad, con Dios y sin Dios, ¿verdad? Entonces, habiendo dicho esto, conectamos o recordamos que se le pide que se siente en ese trono hasta que se pongan a sus enemigos debajo de sus pies. ¿Cuándo ocurrió o ocurrirá esto? Todavía no ha ocurrido. Los enemigos de Jesús, todo lo que tenemos que hacer es dar un vistazo a lo que ocurre afuera, siguen libres, siguen campantes. Los enemigos, la muerte, aunque son vencidos, todavía no están puestos bajo sus pies. Esto va a suceder en su segunda venida. Por lo tanto, el hecho de que el atributo de él mismo lo esté llamando es para que viniera a la tierra, que hiciera su obra aquí en la tierra y que después fuera admitido nuevamente en el cielo. Pero es la persona completa de Dios en, por supuesto, en lo que nosotros conocemos como el Hijo, como el Mesías o Cristo y por supuesto como Jesús, que es lo mismo, que todo esto es lo mismo. Veamos esta obra de entonces, bueno, y ahora también mi Adonai, mi Señor, mi Adón, el que David llama a esto en el Salmo 110 y que Jesús está poniéndolos a pensar a eh, em, a sus receptores que tienen el templo, a las personas que lo están escuchando en el templo. Veamos lo que dice entonces Hebreos capítulo 1, versículo 3, para explicar esta obra. Dice, quien siendo el resplandor de su gloria es de la gloria del Yud-He-Vav-Hei, y la expresión exacta de su naturaleza, del Yud-He-Vav-Hei, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces vemos que está hablando que Él es el resplandor de la gloria del Dios de los cielos, del Dios de los cielos, el que habló la palabra, que representa su naturaleza, hablando de Jesús, y que sostiene todas las cosas por su poder. No es alguien más, es Él mismo. Pero vino a la tierra y aquí llevó una purificación de los pecados. Y luego este versículo señala que el Hijo, o sea, el heredero, el que la plenitud de los atributos de Dios, pero él mismo habló una palabra, habló todo un compendio de cosas que tenían que ocurrir aquí en la tierra mientras él estaba aquí en la tierra. Él, este heredero que venía a repartir la salvación, él sostiene todo con su poder. Y después de esta purificación, es decir, después de morir y resucitar, purificando de esta manera los pecados, este Adonai, este mi Adón, este Adonai, este Señor de David, tendría que regresar. Entonces recordamos algunas lecciones que hemos dado en esta misma serie de Marcos con respecto del metalenguaje. Hijo representa el heredero, pero no un heredero distinto, sino aquel que se le designó que aquí en la tierra
Él sería capaz de repartir la salvación, las promesas de Dios a los demás. Aquel que se llamó Yehoshua, que quiere decir Jehová salva, Yud Jehová salva. Aquel que también se le llamó el Mesías o el Cristo. Aquel cuyo nombre era eh, el que venía a salvar. Este que recibió el título de Mesías es requerido ahora, se regresó a sentar en, en la majestad, dice, en el trono que está en el cielo. Está a la diestra de la majestad. Lo vemos aquí nuevamente, solo que aquí se le pone en las alturas. Por lo tanto, lo que el Señor está transmitiendo a sus interlocutores, las personas que lo están escuchando, no es que hayan dos personas, sino que es un lenguaje metafórico expresado por Dios, quien inspiró a David a decir que Yud Jehová, Jehová, como se lo dice, tiene tres atributos. Y cuando se cumpla la purificación de los pecados, ese atributo que vino a la tierra, el que ha de venir, para David era ha de venir porque no había venido, para nosotros ya vino. Dice que la divinidad de Yud Jehová, le llamará nuevamente a la majestad para ocupar el único trono que enfatizo está en los cielos. Esto es lo que está ocurriendo y esto es lo que se está posicionando en las manos, en las mentes, perdón, de todas las personas que lo están oyendo, empezando con sus discípulos. Pablo lo reafirmará después y en un momento vamos a ver a Pablo cómo lo hace, pero por supuesto también en los escribas y también en los fariseos. Y por eso es que después de que Jesús resucita, dice la escritura en Hechos, que muchos, pero muchos fariseos creyeron en Jesús porque conectaron esto, lograron conectar esto. Sin embargo, el que a mi gusto mejor lo entendió y mejor lo explica es Pablo, el que originalmente fue un perseguidor de la iglesia, pero que ahora, instruido por Jesús, nos deja estas joyas y yo quiero que veamos un pasaje paralelo a lo que estamos hablando o similar que se encuentra en Efesios capítulo 4 versículo 8 y leo la Biblia del Jubileo. Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Quiero enfatizar que dice subiendo, recordará que en el Salmo 110 la idea era siéntate a la diestra en las alturas porque él estaba aquí abajo. Pero ahora queremos profundizar un poquito más porque Pablo hace esta explicación de una forma magistral. Entonces, este versículo, subiendo a lo alto de Efesios 4:8, se refiere al retorno de Jesús, del Mesías, a los cielos. Y luego dice o enseña que llevó cautiva la cautividad, y esto se refiere al pecado. Esto es lo que Hebreos ha dicho que es la purificación. El hecho de que nosotros ahora no tengamos que estar cautivos del pecado, que podamos vivir una vida distinta, bueno, eso es lo que Pablo está señalando acá. Por supuesto, Pablo está citando un salmo, Pablo está citando la escritura. Esto no lo hace de su propia invención, sino lo que él está haciendo es que él está interpretando la escritura en los salmos, o Pablo lo hizo de muchas partes de la escritura, pero de lo que estaba escrito de Jesús. Eso significa entonces que llevó cautiva la cautividad, ¿verdad? Que se llevó los pecados, que nos limpió. Pero por último dice que dio dones a los hombres, y yo quiero enfatizar esta última parte porque no es así como dice en Salmos y ya vamos a ver esa aparente contradicción, también lo vamos a ver. Sin embargo, que se coloque ya en su mente, ¿verdad? Que ahí dice que dio dones a los hombres. Muy bien, sigamos la lectura. Efesios capítulo 4, versículo 9. Dice así. ¿Y qué subió? ¿Qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y esta parte es impresionante porque lo que el apóstol está haciendo es una deducción.
primero citó un salmo que ya lo vamos a leer. Creo que es el Salmo 68, me parece que es, en donde dice, subiste y llevaste cautiva la cautividad y diste dones. Pero ahora está explicando qué significa eso. Y está haciendo una deducción lógica. Dice, ¿qué quiere decir que subió? Lo que quiere decir es que también, que primero, que antes de subir, porque él estaba en la tierra, tendría que haber descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Ahora, algunos han entendido esto como que Jesús fue hasta el infierno o a un inframundo que queda en el centro de la tierra. Eso es falso, eso es completamente aberrante y es filosofía griega. Y por desconocer los modismos bíblicos es que se lo interpreta así. ¿Cuáles son las partes más bajas de la tierra? La respuesta a esto nos lo da el Salmo 139:13. Dice, porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. El salmista está hablando de su creación, de cuando Dios permitió que hubiese vida, cuando un eh, óvulo fue fecundado por un esperma y entonces él se empezó a formar y se hizo en el seno de su madre. Versículo 14 dice, te daré gracias porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma, mi ser, lo sabe muy bien. Verso 15. No estaba oculto de ti mi cuerpo, cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. ¿Cuáles son las profundidades de la tierra? El vientre materno. Lo que Pablo está señalando entonces es que cuando Jesús descendió a las partes de la tierra fue ese momento en donde como un cigoto, ya un organismo completo, una semilla completa, es puesto por el poder del Espíritu Santo en el vientre de Miriam o María, como se dice en castellano, y Dios se disminuyó y el milagro de la vida de que Dios anduviera en nosotros. A eso se refiere que descendió a las partes más bajas de la tierra. Versículo 10. El que descendió, él mismo es el que también subió sobre todos los cielos para cumplir estas cosas. Y aquí Saulo enseña entonces magistralmente que para ascender primero tuvo que descender. De eso está hablando Marcos, de esto está hablando el Salmo 110, de esto Pablo lo está explicando aquí. Y ahora el Salmo 68 es de donde se toma esta porción y yo quiero también que lo leamos para ver qué más nos colabora. Dice, verso 18, Salmo 68, subiste a lo alto, cautivaste, perdón, la cautividad, tomaste dones de los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos ya, es decir, Dios. Por último, hay una pequeña controversia acá que yo no sé si usted se dio cuenta, y es que aquí leímos, según está esta traducción del Salmo 100, del Salmo 68:18, dice que tomó dones. Pablo leyó que dio dones, que repartió. Esto no es lo mismo. Algunas traducciones dice tomaste dones para los hombres, pero eso tampoco es muy eh, lógico, sino que la mejor forma de leerlo es en el hebreo, es tomaste dones de los hombres, pero ¿para qué le sirven a Dios esos dones? ¿Cómo podemos entonces ver esta aparente contradicción y por qué Pablo dice diste o repartiste en lugar de lo que supuestamente dice el Salmo 68? Y aquí entonces tenemos que explicar algo. En primer lugar, el trabajo de los masoretas, esos escribas que del siglo VI al siglo VIII hicieron una obra titánica y ellos colocaron el texto, ordenaron el texto que no tiene separaciones, ordenaron las palabras
pusieron vocales también para que se supiera cuál era la pronunciación y trasladaron los textos del hebreo fenicio, del hebreo antiguo, al hebreo más moderno, al hebreo con caracteres arameos. Dentro de esa obra, ellos colocaron la caja, pero en el primer siglo probablemente se hubiera podido leer jalaj, jalaj. Sea cual sea el momento histórico, y aunque en el siglo I hubiéramos podido pensar que existe una eh, contradicción, tenemos que entender algo. En la teología hebrea, Pablo era un teólogo hebreo. Pablo nunca fue un teólogo cristiano. La teología cristiana es muy posterior a Pablo. Pablo era un teólogo hebreo. Él era un judío mesiánico, teólogo hebreo, teólogo en hebreo y teólogo en griego, pero teólogo en hebreo. Pero en la teología hebrea había una forma de interpretar, existen 4 niveles de interpretación. Uno de esos niveles se llama pardes. Perdón, los 4 niveles se pueden extraer de la palabra pardes. Pero el nivel al que me quiero referir es la palabra remes. Remes es una interpretación alegórica que entre sus reglas permite permutar las 3 letras de las raíces de la palabra. La raíz lakaj quiere decir tomar. La raíz halaj quiere decir repartir o dar. ¿Qué está ocurriendo acá? Está ocurriendo que es el Evangelio, por medio de un exegeta hebreo como lo es Pablo, el que nos está diciendo, no debes leer ahí tomar, debes de ir leer repartir. O sea, el Mesías vino a la tierra, subió y repartió los dones. Por supuesto, el don más deseado y más necesario, que es la vida eterna, es el que él repartió. Nosotros afirmamos que el Evangelio, si se lo interpreta desde su perspectiva hebrea, es la correcta forma de interpretar la Torah. Cualquiera que use el Evangelio para anular, para quitar, para borrar, para decir eso no hay que cumplirlo, comete un error, porque el Evangelio nos viene a interpretar las palabras de la Torah y no hay contradicción en sí mismo. Y lo que está ocurriendo acá es que Pablo nos enseña cuál es la correcta lectura, ya sea que esto lo cambiaron después los masoretas en el siglo del siglo sexto al siglo del octavo, o que ya en el siglo I hubiera algún problema con esta lectura, pero nosotros sabemos que esa es la correcta lectura. Regresamos a Marcos entonces para aterrizar y para hacer nuestro resumen final. Dice Marcos 12:35, mientras enseñaba en el templo, Jesús decía, ¿por qué los escribas ¿por qué dicen los escribas, perdón, que el Mesías es hijo de David? Verso 36, David mismo dijo por el Espíritu Santo, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. David, pues, David lo llama Señor. David mismo lo llama Señor. ¿En qué sentido, pues, es su hijo? Y nosotros decimos, y la gran multitud lo escuchaba con gusto, y nosotros decimos, ¿en qué sentido es su hijo? En el sentido de que David recibió una promesa de que Dios iba a venir, pero no es su hijo biológico, no es ni siquiera su descendencia genética, porque no lo es, sino es su hijo en el sentido de que él recibió la promesa de que Dios iba a ser llamado por él. Dios, cuando viniera a la tierra, iba a recibir el nombre de el Hijo de David. Y por eso vemos algunas personas como eh, el ciego Bartimeo llamándolo Hijo de David como un título mesiánico, pero no como un título genético. Jesús entonces está enseñando con todo esto, este pasaje que leímos, que Dios, Elohim, la plenitud de los atributos,
en un lenguaje metafórico, profetiza su venida. Pero no son dos. Son dos funciones de Dios de una misma persona. Que Yud-Heh-Vav-Heh le llama para que regrese y para que esté en el trono hasta que llegue el tiempo en donde entren todos los gentiles que van a entrar a Israel, y eso será un momento para que sus enemigos sean puestos debajo de sus pies. La parábola de los labradores explica la obra de Jesús, pero también explica la obra de Jesús antes de venir, la obra de Yud-Heh-Vav-Heh. La función del Hijo, que es el mismo dueño, que vino a la tierra y dejó un Abba, que es lo que traducen como padre, pero que se refiere a una serie de mandamientos, instrucciones, promesas, a todo lo que corresponde a la palabra para que él, cuando estuviera aquí en la tierra, se subordinara a lo que se había dicho, a lo que estaba escrito que él podría y no podría hacer. Por eso, cuando el Satán le dice, convierte las piedras en pan, él dice, no, eso no está escrito. Pero que existe una escritura, entonces, y Jesús la relata acá, en la cual Dios mismo, que estaba esa palabra en el cielo, llama al Dios que estaba acá. La palabra de Dios, he de quizás corregirlo, la palabra de Dios que se había dejado en el cielo antes de que Él viniera, llama a Dios que estaba acá para que suba, para que retome su lugar, para que entre al trono, para que tenga a sus enemigos por estrado de sus pies. Eso es lo que está ocurriendo. Una cosa curiosa también es que en la parábola el hijo muere. Y en la realidad el hijo, que es el heredero, que es Jesús, murió, pero resucitó. No se quedó muerto. Y se encuentra entonces al resucitar con una palabra que él mismo había dejado desde la eternidad en los cielos, que lo llama a la majestad, a lo eterno, y que nos avisa a nosotros que esperamos su retorno, de que Él no es ningún Jehová Junior. Él es Jehová de los ejércitos. Él es el Todopoderoso que dejó su trono y que tenía un protocolo para dejar el trono. Se disminuyó a la forma más sencilla de una semilla. Estuvo en la tierra, creció, no pecó, no fue hombre, como hoy se lo predica en el cristianismo, que fue 100% Dios y 100% hombre. No podemos decir eso porque un hombre es pecador y nuestro Dios nunca pecó. Y que pagó el precio de la purificación, como lo veíamos en Hebreos, y que hoy está sentado de regreso, esperando un tiempo, el tiempo en el cual Él vendrá de nuevo. Por supuesto, si nosotros no entendemos que existen muchas figuras metafóricas acá, muchas figuras metafóricas acá, vamos a confundirnos y vamos a ver a más de uno. Y si eso fuera así, podríamos ver a 2, 3, 4, 5, 10, 20. Pero Él se encargó de que supiéramos. Shema Israel, Adonai Eloheinu Adonai Echad. Escucha, pueblo de Dios. El Señor, nuestro Dios, Él es uno. No hay brechas en Él. Vamos a dejarlo acá, pero si usted tiene una duda, por favor, déjenos su comentario. Que Dios lo bendiga, que esté muy bien. Me voy recordándole que si todavía no se ha suscrito a nuestras redes sociales, puede hacerlo para que le lleguen muchos mensajes escriturales que le bendecirán. Y también visítenos en youtube.com/visión de Femisco, en donde si va a nuestro canal encontrará listados de reproducción de estudios organizados que podrán beneficiarle mucho. Que Dios lo bendiga, que esté muy bien. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.